Antes de empezar, le queremos informar a un hermano que tiene un carro distribuidor que por favor vaya a moverlo. Ok, vamos a estar en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. La palabra de nuestro Dios nos dice desde el verso primero: permanezca el amor fraternal. Dice el verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dice el verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y dice el verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y el verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ok, ya hemos sacado suficiente tiempo y espacio para analizar el mandato que nos ha dado el autor respecto al amor fraternal. Ya hemos visto en qué consiste esto, y a partir del verso 2 el autor nos ha dado ciertos ejercicios para que nosotros practiquemos el amor fraternal. Ya ahora, desde el verso 4 hasta el verso 6, el autor va a prohibir dos de los pecados más radicales e inherentes a nuestra naturaleza pecaminosa, los cuales son en el verso 4, la inmundicia o la inmoralidad, y en el verso 5 al 6, la codicia. Y él va a mostrarnos que estos dos pecados atentan contra el mandato principal que Él nos ha dado, que es permanezca el amor fraternal. El apóstol Pablo, en la primera carta a Corintios, capítulo 6, nos deja ver que la impureza moral es un pecado muy horrible, porque los demás pecados son externos, pero la inmoralidad sexual está en contra de la propia persona. Así que el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 6 nos dice que el antídoto para mantenernos en la castidad es el matrimonio. Y el autor de la carta aquí en Hebreos 13 nos dirá que el antídoto para la codicia es un espíritu de alegría. Así que la conexión que existe entre Hebreos capítulo 13 versos 4 al 6 con Hebreos capítulo 13 versos 1 al 3 es muy obvia. Y él lo que nos quiere decir es, al menos que la impureza moral y la codicia sean mortificados, no podremos ejercitar el verdadero amor hacia los hermanos. Vamos a concentrarnos hoy en el versículo 4, donde el autor está instándonos a mortificar el pecado de la impureza sexual. Y como ya el apóstol Pablo dijo en primera a Corintios capítulo 6, el mejor antídoto para la impureza sexual es el matrimonio. Así que el tema que vamos a estar viendo hoy es ese, el matrimonio. Versículo 4 dice,
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos en nuestro estudio a seguir la estructura sencilla que tiene nuestro texto, el cual consta de 3 partes que son muy fáciles de ver. La primera parte es la honra del matrimonio. Él dice, honroso sea en todos el matrimonio. Vamos a estar viendo brevemente en qué consiste esta honorabilidad. En segunda instancia, vamos a estar viendo la pureza del matrimonio o la pureza en el matrimonio, dice nuestro autor, y el lecho sin mancilla. Y en tercera instancia vamos a estar viendo el juicio sobre la impureza en el matrimonio. Dice nuestro autor, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que empecemos con la primera parte de nuestro texto. Honroso sea en todos el matrimonio, la honorabilidad y honra del matrimonio. Realmente, nosotros, cuando deseamos comprender bien lo que la Biblia dice, especialmente cuando estamos en la lectura de una carta, es necesario que la carta se lea y se estudie de una manera consecutiva. Es decir, cuando el autor dice aquí, honrosos sean todos el matrimonio, él no está entrando en un nuevo tema. Él sigue con el mismo tema, permanezca el amor fraternal. Y lo que él nos quiere decir es, el amor hacia el prójimo, quien quiera que éste sea, fluye de una manera más eficaz en un hogar en el cual el esposo y la esposa trabajan juntos en el amor mutuo. Es decir, si el esposo y la esposa no trabajan en el amor mutuo, entonces tampoco podrán crecer en el amor fraternal. Lo que él nos quiere decir es, cuando el matrimonio es honrado en el hogar, el amor fluye hacia la sociedad de diversas maneras. Y por tal razón el apóstol aquí enfatiza en la santidad de la vida matrimonial. Bueno, ¿por qué el autor nos manda a honrar o a tener en gran honorabilidad el matrimonio? Bueno, porque el autor es consciente de nuestro pecado. A causa de nuestro pecado, como consecuencia del pecado que heredamos de Adán, y a causa de la influencia de Satanás, el enemigo de todo lo bueno, los seres humanos e incluso los cristianos, tenemos la tendencia natural a despreciar, tergiversar y dañar las cosas más sublimes y hermosas que Dios nos ha dado. Dios es quien determina lo que es bueno. Dios es quien determina lo que es bello. Dios es quien determina lo que es sublime. Pero nosotros, seres humanos caídos en el pecado, tenemos la tendencia a corromper la visión divina, estableciendo nuestros propios patrones, estableciendo nuestras propias filosofías, estableciendo nuestros propios puntos de vista. Y toda perspectiva que proceda de un corazón obscurecido por el pecado, al menos que no se ajuste a lo que Dios ha establecido, siempre será errada, siempre será dañina y siempre será pecaminosa. Por lo tanto, el autor
nos recuerda lo que Dios mismo nos ha dicho desde el principio: honroso sea en todos el matrimonio. Vamos a ver de una forma breve cuál es la honorabilidad que el matrimonio tiene. ¿Por qué el autor dice que el matrimonio es algo honorable? Bueno, el matrimonio es honroso y debe ser honrado por nosotros porque Dios mismo lo ha honrado. El matrimonio debe ser considerado como algo honorable por nosotros porque Dios mismo lo ha declarado honorable. La Trinidad misma ha actuado y nos ha mostrado lo honroso que es esto. Y si Dios lo ha honrado, entonces es nuestra responsabilidad hacerlo. Miren, Dios el Padre ha honrado el matrimonio. En una predicación que di aquí, ya dije esto y quiero recordarlo hoy. Dios el Padre honró el matrimonio habiéndolo instituido no después de que el ser humano pecó, sino habiéndolo instituido en Edén, antes que cualquier otra institución, excepto la institución del día de reposo, que fue instituida mucho antes. La única institución, el único mandato que nos fue dado a los seres humanos antes de que el ser humano pecara en el Edén fue el matrimonio. Por cierto, el resto de instituciones que Dios le ha dado a la iglesia fueron dadas a través de los profetas o de los seres angélicos, como pasó con la ley. Pero con la institución del matrimonio, Dios no dejó que éste fuera establecido por el ser humano, sino que Dios el Padre mismo lo instituyó. La primera novia que le fue presentada al novio la trajo no ningún ser humano, sino Dios el Padre mismo. Y cuando Dios el Padre trae a la primera novia al novio, lo que Dios está diciendo: esta es una institución sagrada que debe ser honrada. De tal manera, el matrimonio es una institución que tiene el honor divino puesto sobre él más que sobre cualquier otra institución que exista en la tierra, porque fue solemnizado directamente por Dios el Padre. Y ahora podemos ver la honorabilidad que el matrimonio tiene al ver el sitio en el cual Dios efectuó el primer matrimonio. El lugar donde Dios lo efectuó no fue en un circo como algunos payasos de nuestro tiempo que tienen cierta fama lo están haciendo. El matrimonio no se celebró debajo del mar. El matrimonio que celebró Dios lo celebró en el mejor sitio que se podía hacer en el mundo de entonces, en el sitio que representaba el reino y el dominio de Dios en el paraíso. Allí fue donde Dios instituyó el matrimonio. Y de una forma implícita, lo que Dios estaba dando a entender es que aquellos que se casan en el Señor son muy felices. Su matrimonio será como un paraíso. Cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que al final de cada acto de creación diaria, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. En el sexto día, Dios hizo a Adán, pero Dios no dijo que todo lo que había hecho era bueno porque Adán estaba solo.
A Adán le faltaba su complemento. Y solamente hasta cuando Dios creó a su homólogo, a su compañera, fue cuando Dios dijo que el día sexto fue bueno y bueno en gran manera. Porque la voluntad de Dios para el ser humano, la voluntad de Dios para el hombre y la mujer no se encuentra en la separación, sino en la unión. Dios diseñó al varón y a la mujer para que fuesen equipados de tal forma que se complementaran perfectamente el uno con el otro. Así que el ideal de nuestro Dios es la unión matrimonial basada en el amor puro y santo, que dura toda la vida hasta que la muerte nos separe, en un amor exclusivo, aparte de toda rivalidad, en un amor libre de cualquier alienación, en un amor que es una unión en el Señor, un matrimonio sagrado que no puede ser roto por nada en este mundo, excepto la muerte. En segunda instancia, el matrimonio es honorable porque la segunda persona de la Trinidad también lo honró. ¿Recuerdan cuál es el primer milagro, la primera señal que la Biblia nos dice que hizo Jesús? Bueno, el apóstol Juan en su evangelio nos dice que el primer milagro público, la primera señal que realizó Jesús fue en una boda, fue en un matrimonio. Jesús honró el matrimonio al participar, no de una unión libre, no de una simple reunioncita donde alguien se compromete con una mujer en matrimonio. No, Jesús participó de lo que se consideraba era la ceremonia solemne y la fiesta solemne y sagrada, cumpliendo con los ritos bíblicos para que dos personas públicamente declararan su amor y se comprometieran en un pacto sagrado. Y Jesús estuvo presente en la boda. Y no solamente Jesús estaba cumpliendo con esa cordialidad de la invitación que le hizo una persona especial, sino que Jesús estaba gozoso y deleitándose porque dos personas estaban uniéndose en matrimonio. Y fue tanto su gozo que cuando faltó el vino y el matrimonio estaban preocupados porque el gozo de la fiesta iba a mermarse, Jesús convirtió el agua en vino, y no poquito, fue mucho vino. Implícitamente, también Jesús allí nos quería decir que aquellos que se casan en el Señor también tendrán una vida de gozo pleno, como aquellos que beben vino para estar gozosos. Van a estar embriagados de amor si se casan en Cristo. El apóstol Pablo también nos muestra cómo Jesús honró el matrimonio. Las profecías, Dios había predicho que el Mesías vendría al mundo. ¿Y de qué forma vino la segunda persona de la Trinidad al mundo? Dios pudo haber usado cualquier medio, pero a la segunda persona de la Trinidad, como dice Pablo, le plació adoptar su ser encarnado, nacido de mujer, pero no de cualquier mujer en cualquier estado, sino de una mujer casada. En el matrimonio, a la segunda persona de la Trinidad le plació venir al mundo a través del cuidado sagrado de la vida matrimonial. Jesús honró el matrimonio por medio de sus parábolas. Él muchas veces comparó el reino de Dios con el matrimonio. Jesús
en ocasiones comparó la santidad con el vestido de bodas. Jesús honró el matrimonio por medio de sus enseñanzas. ¿Recuerdan? Cuando los fariseos se acercaron a Cristo para atraparlo en el tema del divorcio, Jesús puso su punto de vista llevándolo a lo que Dios dijo en la creación. Pero Jesús, honrando el matrimonio, le agregó algo más y él dijo en Mateo 19, 4 al 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y cuando Cristo dijo eso, Él mostró ese grado superlativo de honor que tiene esta institución. De la misma manera, el Espíritu Santo ha honrado el matrimonio. El Espíritu Santo inspiró al apóstol para que comparara la unión de Cristo con su pueblo, con la unión que existe entre Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, versos 31 al 32, el apóstol Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto también respecto de Cristo y la iglesia. Así que el Espíritu Santo comparó la relación que existe entre el Redentor y los redimidos con la relación que existe entre el esposo y la esposa, honrando así el Espíritu Santo la vida matrimonial. En Jeremías capítulo 3, verso 14. El Espíritu Santo dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Dios se compara con un esposo que tiene una esposa que es la iglesia. Así que cada persona de la Trinidad ha honrado, ha puesto ese sello de la honorabilidad sobre el matrimonio. Por lo tanto, el autor dice, honroso sea en todos el matrimonio. Denle el puesto de honor que esta institución sagrada merece. Y eso significa, entre muchas otras cosas, que de la relación matrimonial no podemos hacer chistes. La forma más sencilla de un experto en chistes hacernos reír es tomar la institución del matrimonio como una fuente para hacer chistes. Yo no puedo hacer chiste de algo que Dios ha instituido y ha declarado como la cosa más sagrada en el mundo. Así que cuando yo me río incluso de un chiste que alguna persona está haciendo del matrimonio, estoy pecando y pecando gravemente porque estoy deshonrando lo que Dios ha honrado. Reírme de la institución del matrimonio es reírme de Dios el Padre, que lo honró, reírme de Jesús, que lo honró, reírme del Espíritu Santo, que lo honró. Quiero hacer una importante aclaración. Esta doctrina del matrimonio no establece una regla, y quiero ser lo suficientemente claro y voy a decirlo muy despacio. Esta doctrina no establece una regla inamovible de que cada hombre y cada mujer está obligado a contraer matrimonio. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Pueden haber buenas y sabias razones para permanecer solteros. Pueden haber buenas y sabias razones para permanecer solteros. Sin embargo, la soltería de por vida
debe considerarse como algo excepcional, mas no como algo ideal. Repito, la soltería debe considerarse como algo excepcional, mas no como algo ideal. Es decir, la mayoría de cristianos deben anhelar casarse. Anhelar casarse no es pecado, siempre y cuando esto no conduzca a la persona a la amargura o a cuestionar a Dios porque no le dio el esposo o la esposa que estaba esperando. En el tema del matrimonio, como en muchos otros aspectos, esperamos y estamos sujetos a la soberanía de Dios. Cualquier enseñanza que conduzca al ser humano a pensar en el vínculo matrimonial como signo de esclavitud, cualquier enseñanza que conduzca al ser humano a pensar en el matrimonio como el sacrificio de la independencia, como el sacrificio de la libertad, que interpreta que el ser madres es algo así como una servidumbre que interfiere con la realización de la mujer. Cualquier sentimiento que cultiva el celibato como algo más deseable, como un estado más honorable que sustituye el matrimonio, no solo está en contra de lo que Dios ha ordenado, sino que está abriendo las puertas a pecados innombrables. Como dice el apóstol Pablo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga a su propio esposo. Algunos comentaristas bíblicos ven en este pasaje una clara refutación a la práctica del ascetismo. Una buena parte de los intérpretes bíblicos creen que este texto, y estoy de acuerdo, es un ataque en contra de cualquier práctica ascética dentro del cristianismo, porque el ascetismo rebaja la honorabilidad que Dios le ha dado al matrimonio. Por cierto, el apóstol Pablo fue bastante contundente al condenar la práctica del ascetismo con la consecuente abnegación o el consecuente rechazo a las relaciones sexuales. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice Pablo, 1 Timoteo 4, 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Cuando dice espíritus, no se refiere a entes espirituales que de alguna forma van a buscar un mecanismo para que escuchemos su misteriosa voz. Cuando dice espíritus engañadores, se refiere a doctrinas engañadoras. Dice, y a doctrinas de demonios. Habrá en estos tiempos doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, pseudólogos, falsos predicadores, que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que la conciencia de tales profesores diabólicos estaba tan cauterizada que perdieron todo el sentido de la sensibilidad moral, que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que van a enseñar estos maestros diabólicos, como les llama aquí el apóstol, que prohibirán casarse? ¿Y sabe usted desde cuándo surgió esa prohibición diabólica, como le llama Pablo, dentro de la iglesia cristiana? En el siglo II.
Bueno, el apóstol Juan dice, ustedes oyeron decir, ¿cierto?, que vendrán los últimos tiempos. Él dice, ya estamos en los últimos tiempos. Así que en el siglo II empezó a surgir esa enseñanza diabólica que prohibiría casarse a los líderes o ministros cristianos y a algunos cristianos. Y dice Pablo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, eso es lo que algunas religiones que se llaman cristianas, que Pablo aquí les llama diabólicas, están haciendo. Por ejemplo, en Semana Santa, algunas religiones diabólicas que se llaman cristianas ponen la prohibición para que los cristianos no coman carne. Dice Pablo que eso es una enseñanza, ¿qué? Diabólica. Algunas religiones que se llaman cristianas prohíben a los ministros de culto que se casen. ¿Cómo le llama Pablo a eso? Diabólico. Dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, incluyendo el matrimonio. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que en el siglo II surge el ascetismo dentro de la iglesia cristiana, rechazando lo que ya el apóstol Pablo y lo que el autor de Hebreos había dicho, honroso sea en todos el matrimonio. Ya desde el siglo II, esta enseñanza satánica empezó a permear la iglesia de tal manera que algunos hombres, a los cuales llamamos hoy los padres de la iglesia, consideraban que la virginidad era necesaria para la perfección cristiana. Y esto dio origen al grupo sectario que luego se llamó montanismo, el cual fue el que engendró la vida monástica, o lo que se le llama el celibato monástico, que lo practican algunas religiones que se llaman cristianas, pero que conforme a lo que dice Pablo son diabólicas en lo que enseñan. Bueno, estos movimientos sectarios dentro de la iglesia cristiana concluyeron que todo el que escoge el matrimonio, que todo cristiano que se casa, escogió una espiritualidad inferior. Y que aquel que no se casa escogió una espiritualidad superior. Pero dice Pablo que esto es una falsa enseñanza, porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos enseña que la vida matrimonial se convierte en una poderosa fuerza para nuestra santificación. Uno de los medios mejores para crecer en santificación es casarse. Allí es donde aprendemos lo que es la negación de nosotros mismos. Allí es donde aprendemos lo que es el evangelio. Negarnos a nosotros mismos para que la otra persona sea feliz. Morir a mí mismo para que el otro viva. Pero la mayor deshonra para el matrimonio no vino de los célibes, sino que vino de los libertinos. Los libertinos que también entraron en la iglesia y que estaban viendo el matrimonio como algo irrelevante, como que en lo que todo ser humano debe concentrarse es en la búsqueda de la satisfacción sexual desenfrenada, y que el matrimonio no sirve para eso. Y por cierto, nunca ha existido una época en la cual el mandato de honrar el matrimonio sea tan necesario como en nuestra época. Un encuestador cristiano que se llama Jorge Barna, hablando sobre la crisis moral que existe hoy en Norteamérica y en la iglesia, con base en las últimas encuestas que él dijo,
que él hizo. Él dijo que la tendencia actual en la iglesia evangélica conservadora norteamericana es que la tendencia moral cada vez es ir en declive, cada vez más personas que se llaman cristianas, personas que se llaman conservadoras, algunos que se llaman reformados, están de acuerdo con las relaciones sexuales con personas que no son sus cónyuges. Simplemente ven eso como un medio de distracción y que no hay ningún pecado. Muchos cristianos que se llaman evangélicos no están viendo problemas en el aborto, no están viendo problemas en las uniones homosexuales y mucho menos en el divorcio. La situación actual de la iglesia cristiana refleja ese declive moral a causa de que nos hemos olvidado de lo que Dios dice y estamos imponiendo nuestros propios sentimientos. La sociedad de nuestro siglo y la iglesia de hoy día es una iglesia que se guía por sus sentimientos. Y si un hombre no se siente mal teniendo relaciones con una mujer que no es su esposa, entonces él cree que todo está bien y que Dios todo lo está viendo bien. Y sigue diciendo nuestro autor, capítulo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que luego que él nos dice que debemos darle toda la honorabilidad al matrimonio, él nos pasa a hablar de la pureza en el matrimonio. Él dice el lecho sin mancilla. Hermanos y hermanas, la iglesia será vencedora o será perdedora de acuerdo a lo que la iglesia crea y practique respecto al matrimonio y respecto a la inmoralidad sexual. Si la iglesia cae en ese declive de la inmoralidad pervertirá la teología. Y cuando la teología se pervierte, entonces la moralidad se torna difusa y el mundo no puede ver un claro testimonio de luz y sal en el evangelio, que es lo que pasa hoy con muchas denominaciones cristianas, que su teología fue pervertida a causa de la inmoralidad de los pastores y hoy día no ven problema en divorcios por la razón que sea, recasamientos por la razón que sea, incluso no ven inconvenientes en el matrimonio homosexual. Pero el apóstol Pablo, el autor de la carta, que no se sabe quién es, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, dice que no solamente debemos honrar al matrimonio teniendo una perspectiva elevada del mismo, sino que en la práctica lo vamos a honrar no mancillándolo. Él dice el lecho sin mancilla. Cuando dice lecho en nuestro contexto debe ser y la cama sin mancilla. La cama, ¿por qué el autor se refiere aquí a la cama? Bueno, la cama es un eufemismo para hablar de las relaciones íntimas. Y lo que él dice es, honren el matrimonio y no mancillen las relaciones íntimas entre el esposo y la esposa. El autor de la carta lo que quiere decirnos y lo que está afirmando es que solamente dentro de los límites del matrimonio es que las personas pueden disfrutar de las relaciones íntimas. Que únicamente dentro de esa relación pactual que se llama matrimonio es donde se puede dar el gozo de las relaciones íntimas. Que cualquier intento de justificar las caricias, los besos y las relaciones
íntimas, fuera del círculo protector del matrimonio pactual, no será más que necedad, pecado, desviación del propósito divino para las relaciones entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque las relaciones íntimas, e insisto, negrillas, incluyendo las caricias y los besos, forman parte de un pacto que están haciendo dos personas, hombre y mujer, para amarse, cuidarse, honrarse y serse fieles hasta que la muerte los separe. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, para que un hombre, y escuchen jóvenes, pueda besar a otra mujer y pueda acariciarla, debe estar bajo la relación de un pacto, y a esa relación se le llama matrimonio. Por lo tanto, jóvenes, señoritas y no tan jóvenes que están aquí, recuerden esto: ustedes deben rechazar totalmente las prácticas mundanas de tener amigos o amigas, porque no se les puede llamar novios. Novio bíblicamente son las dos personas cuando están delante del ministro que los va a casar. Solamente allí serán novios. Deben abandonar esa práctica mundana por medio de la cual se tienen amigos o amigas con las cuales se comparten caricias y otra clase de relaciones íntimas que únicamente corresponden al matrimonio. Es necesario, hermanas y hermanos solteros, es necesario esperar pacientemente hasta que Dios traiga a la persona que Él ha escogido para que sea nuestro compañero o compañera de por vida. No despertemos el amor innecesariamente y no disfrutemos de los goces de la vida matrimonial si no estamos casados. Cantares, capítulo 2, versículo 7. Y creo que este es un texto para los hermanos solteros que leen este hermoso libro. El libro de los Cantares es un libro especialmente para nosotros los casados. Es un libro que nos muestra la hermosura de las relaciones íntimas. Y si un soltero, queriendo ver, porque se puede ver la gloria de Cristo en el libro, lee el libro, el autor dice, bueno, que no se entusiasme mucho, que espere. Cantares 2:7 dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Es decir, el amor no debe ser despertado por medios carnales, como se hace hoy. Se debe esperar en Dios hasta que Él traiga a la persona que Él quiere, no al amigo, no a la amiga que impúdica y desvergonzadamente se entrega en besos y caricias a los brazos de otra persona, sino al esposo y la esposa que honrosamente adorará a Dios bajo la relación pactual del matrimonio. Dura es esta palabra, pero es necesario. Cuando dice aquí el autor, y el lecho o la cama sin mancilla, mancilla que viene del griego amiantos, significa textualmente contaminar,
contaminar. Honren el matrimonio sin contaminar la cama. ¿Y cómo se contamina la cama en la vida matrimonial? Bueno, la Biblia nos dice que la cama se mancilla a través del adulterio. Pero el adulterio se manifiesta de diversas maneras. Mire, cuando el esposo o la esposa desean a otra persona, eso es mancillar la cama. Cuando el esposo o la esposa ven pornografía, eso es mancillar la cama. Cuando el esposo o la esposa comparte mucho tiempo con una persona del otro sexo y no mantiene las distancias prudentes para evitar que surja el adulterio emocional, se mancilla la cama. Cuando se permiten caricias, besos y contactos, así no terminen en la cama, que solo son propios para dos personas unidas en matrimonio, se mancilla la cama. Cuando hay relaciones íntimas con una persona que no es tu esposo o tu esposa, se mancilla el matrimonio. Jesús fue enfático y elevó el mandamiento de no adulterarás a un nivel superior para nosotros los cristianos. Él dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Mateo 5, 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mancilló la cama, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice Cristo, si tu ojito derecho te es ocasión de caer, a ese ojito sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús creía en la doctrina del infierno y él dice que todo aquel que mancilla la cama le espera el infierno, al menos que haga algo serio para poner fin a todo lo que la contamine. ¿Por qué habla aquí Cristo de la vista? Porque la vista fue el instrumento a través del cual se introdujo el primer pecado en el mundo. Eva vio a la fruta y le pareció hermosa. La vista sigue siendo la fuente de las principales tentaciones. Así que el hombre casado, la mujer casada, cuidará mucho su vista para no ver aquello que puede ser un carburante para el ardor de las bajas pasiones carnales. Hermanos y hermanas, para conservar el lecho sin mancilla, sin contaminación, es necesario que los esposos cultiven el amor. Es necesario que los esposos cultiven el romance. Hemos dicho que el romance no es lo más importante, pero el romance forma parte de la vida matrimonial, o si no, lean el Cantar de los Cantares. Para mantener el lecho sin mancilla, sin contaminación, los esposos deben cultivar el deseo del uno hacia el otro. Deben aprender a caminar juntos el máximo tiempo posible. Deben fortalecer el interés mutuo, disfrutando la compañía del otro. Para mantener la cama sin mancilla, los esposos deben orar juntos, deben estudiar las escrituras a diario juntos, deben apoyarse mutuamente en todas las cosas. Para que se conserve el lecho sin mancilla, los esposos deben interesarse en las necesidades del otro. Deben evitar, deben evitar desarrollar amistades con otras personas cuya relación va a competir en el tiempo que debe dedicar a su esposo. Deben ser francos el uno para con el otro, deben confesarse los pecados mutuamente, deben evitar amistad íntima o muy estrecha con personas del sexo opuesto. Para
mantener el lecho sin mancilla, los esposos deben cuidarse de qué es lo que ven en la televisión y especialmente cuidarse mucho del internet. Y debemos tener nuestros computadores ubicados en lugares visibles de nuestra casa, donde cualquier miembro de la familia pueda ver qué es lo que yo estoy viendo en la televisión. Y eso me evitará de la tentación de ver la pornografía. Y termino brevemente con la última parte. Dice nuestro autor: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí el autor nos está hablando acerca del juicio contra aquellos que deshonran el matrimonio a través de la impureza sexual. Hermanos y hermanas, toda vez que la impureza moral, que la impureza sexual desvirtúa, daña, corrompe, carcome y atenta contra la honorabilidad del matrimonio, que es una de las más sagradas instituciones establecidas por Dios para el beneficio del ser humano y para la gloria de su gracia. Toda vez que la inmoralidad sexual atenta contra eso, entonces la ira del santo y justo Dios no tardará en descender sobre todo aquel que incluso en su pensamiento atenta contra esta institución y se deleita en los pecados que son un atentado contra la honorabilidad del matrimonio. Hermanos y amigos que están aquí hoy, que nos escuchan, Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el juez de todo ser humano, por lo tanto, Él llevará ante su trono de juicio a todo aquel que practicó esta horrenda maldad, a todo aquel que con sus fornicaciones, con sus adulterios, con su inmoralidad sexual, se atrevió a manchar la honorabilidad de esta sagrada institución. El autor dice que a los fornicarios y a los adúlteros, bueno, solo los casados pueden cometer el pecado del adulterio. Pero aquí el autor nos dice que no solamente los casados serán juzgados contra esta sagrada, porque pecaron contra la sagrada institución, sino que todos aquellos que desviaron el santo propósito de Dios para las relaciones íntimas, que es únicamente dentro del matrimonio, todos aquellos que cometieron fornicación también serán juzgados. Aunque un joven no sea casado, pero cae en inmoralidad sexual, y repito, ¿a qué me refiero aquí con inmoralidad sexual? Caricias, relaciones íntimas, pornografía, malos y sucios pensamientos, entre otros. Aunque sea soltero, él está tergiversando el propósito de la sexualidad, que es para ser disfrutada únicamente dentro de los límites sagrados de la relación matrimonial pactual, que únicamente puede ser disfrutado dentro de los sagrados y paradisíacos recintos del matrimonio. Y por lo tanto, aunque sea soltero, será juzgado por haber violado esta sagrada institución. Hay otros versículos en la Biblia que resaltan esto y solamente les leo dos porque se nos fue el tiempo. Primera a Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Y el término fornicación puede ser traducido como inmoralidad sexual, todo lo que entre allí. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, los que prestan y no pagan, ¿no?
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5 dice Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos y hermanas, los que somos creyentes, los que experimentamos en nuestra vida el nuevo nacimiento, no recibiremos el eterno juicio de Dios. Estamos libres de ese juicio, pero la Escritura es clara en advertirnos que si practicamos la inmoralidad sexual es porque no somos verdaderos creyentes. Escuchen lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 9. Dice Juan, Primera de Juan 3, 7 al 9. Hijitos, que nadie os engañe, o más bien, que nadie se engañe a sí mismo. El que hace justicia es porque es justo. El que practica el pecado es porque es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que, hermanos y hermanas, si hemos cometido este grave pecado de atentar contra la honorabilidad del matrimonio, ya sea con inmoralidad sexual dentro de la vida matrimonial o inmoralidad sexual por fuera de la vida matrimonial, si hemos cometido este horrendo pecado, lo que nos espera es el juicio de Dios y la condenación eterna. Pero hay una vía de escape. Hay una vía de escape para no ser condenados eternamente por el santo Dios. Y esa vía de escape es el verdadero arrepentimiento. Si hemos pecado y hemos mancillado la cama, sea yo casado o soltero, y con sinceridad de corazón, reconozco ante el misericordioso Salvador, Jesús, que he pecado horrendamente contra Él, y le pedimos de corazón que nos lave con su sangre preciosa, que nos limpie de nuestra putrefacta maldad, de seguro que recibiremos la bendita limpieza que procede de la sangre de Cristo. Juan, Primera de Juan, capítulo 1, 9, es una preciosa promesa para los que hemos pecado, pero venimos en arrepentimiento sincero ante Dios. Dice Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, independientemente de lo que esa maldad sea. Y cuando hayamos confesado nuestro pecado y hayamos venido a Cristo y la sangre de Jesús nos ha limpiado, no debemos olvidar que esa gracia que perdona nuestros pecados también nos dice: no peques más para que no te venga una cosa peor. Juan 5:14. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, por esta bendita palabra que nos das hoy. Oh Señor, no es una palabra muy dulce ni muy tierna para nosotros hoy día, y en especial porque a causa del pecado residual que todavía nos acompaña, a causa del atractivo de la carne, a causa de las seducciones del mundo, una de las cosas contra las cuales más tenemos lucha a diario es la inmoralidad sexual. Pero yo te ruego, bendito Dios, que tanto a solteros como a casados nos ayudes para que siempre que cualquier cosa que pueda ser clasificada como inmoralidad sexual venga a nosotros en forma de tentación,
nosotros recordemos tu palabra que nos ha dicho, honrosos sean todos el matrimonio. Honren y tengan al matrimonio como la cosa más sagrada. Que recordemos que tú lo instituiste y que el único espacio en el cual podemos disfrutar de las relaciones íntimas santas es allí. Padre, concédenos cada día la victoria sobre los atractivos de la sexualidad y del pecado, sobre los atractivos del mundo y de nuestra carne. Y permite, Señor, que seamos una iglesia cada día más pura. Te ruego por las personas que están aquí, que han caído en inmoralidad sexual. Oh Señor, permite que esta palabra les lleve a ver lo horrendo de su pecado, que les conduzca al arrepentimiento y que también recuerden que deben mantener en honra el matrimonio. Permite que los hermanos solteros y las hermanas solteras que están aquí, los niños y las niñas, los jovencitos que ya están siendo influenciados por la televisión, donde les muestran que los jóvenes pueden darse el placer de besarse con quien quiera y acariciarse, o que ellos puedan ver que esto es una deshonra para esta institución sagrada. Concédenos, Padre, mantenernos en pureza para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? Para no caer en tentación y guardar la iglesia santa, ¿cómo deben ser las relaciones entre hermanos y hermanas solteras y solteros? ¿Y cómo debe ser la relación entre un soltero y un casado? El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era un pastor joven, le dice que en las relaciones con los hermanos, dice, mira a los ancianos como si fueran tus padres. Y a las jovencitas como si fueran tus hermanas. Así que la mejor forma de prevenir el pecado sexual entre nosotros es tratar con el máximo respeto posible a las demás personas. Algunos aquí, en su vida incrédula, fueron personas muy confianzudas. Se acostumbraron a tener amigos y amigas y se abrazaban entre ellos, y las muchachas con los muchachos, se les recostaban en el hombro, se les recostaban en las piernas. Bueno, eso no debe darse dentro del pueblo de Dios. Debe existir el máximo respeto posible. Quiero darle un ejemplo. Yo suelo saludar a las hermanas casadas con un beso en la mejilla y les paso el brazo. Si se han dado cuenta, cuando una hermana viene con los brazos descubiertos, simplemente le hago así. No quiero que haya ningún roce que se preste para nada malo. El máximo respeto. Eso implica que las hermanas, cuando vengan a la iglesia, traten de venir vestidas de la mejor manera posible, de la forma más pudorosa posible. Mire, el pecado sexual está a las puertas. Hemos escuchado de pastores bíblicos, pastores que han sido ejemplos con una sana doctrina, con una vida de piedad, que por un sencillo descuido cayeron en pecado de inmoralidad sexual. Y recuerden que el pecado de inmoralidad sexual no es solamente irse a la cama. El pensamiento, allí ya hemos pecado. Así que la mejor forma es mirar a todos los creyentes, como la Biblia dice, como hermanos en la fe. Incluso la Biblia dice que el esposo debe ver a su esposa como hermana, como coheredera de la gracia de Dios. Así que cuando yo miro a mi esposa así, voy a ser respetuoso y mantendremos el lecho sin mancilla. Bueno, ¿cuáles podrían ser las buenas razones para no casarse? Bueno, el apóstol Pablo nos da algunas. Les invito para que lean 1 Corintios capítulo 7, allí hay varias. El apóstol Pablo dice que la mujer casada debe dedicar más tiempo a las cosas del mundo. Y él llama a las cosas del mundo tener
esposo, porque en la vida celestial no habrá relación esposo y esposa. Ahora, no todo lo que la Biblia le llama que pertenece al mundo necesariamente es malo, ¿cierto? La Biblia dice que Dios amó al mundo. Bueno, no significa que Dios amó las cosas pecaminosas que hay en el mundo. El apóstol Pablo dice, no es un texto fácil de interpretar, ¿no? Que si un padre quiere mantener a su hija virgen y que se concentre en las cosas del Señor, pues bien, esa es una razón válida. El mismo apóstol Pablo, él mismo se presenta como ejemplo de que él prefirió quedarse en soltería para todo el servicio que él hacía en el reino. En 1 Corintios capítulo 7 hay otra razón, y es que se aproximaba una gran catástrofe, una gran hambruna, una gran calamidad sobre toda esta región, y el apóstol Pablo dice, mira, cuando estas cosas pasan, mejor es que se queden solteros como yo. O sea, es mejor que no se casen, porque si se casan van a pasar más aflicción a causa de la hambruna que hay, van a tener niños los cuales van a sufrir. Así que lean 1 Corintios capítulo 7 y allí hay muchas razones que Pablo da para que alguien quiera quedarse soltero. Pero recuerden lo que dijo Cristo a los discípulos cuando ellos dijeron, mejor entonces es quedarse soltero que casarse. Cristo dice, cuidado, porque no a todos les es dado ese don. Así que el quedarse solteros también forma parte de un don de la gracia, para que no pase lo contrario de lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, que a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su esposa. Así que quedarse soltero y estarse quemando es un pecado. Así que, bueno, hay que orar. Dios, tú sabes que yo no tengo el don del celibato, tú sabes todo, Señor, así que te ruego que en tu misericordia me des un esposo o me des una esposa, y la gracia para esperar hasta cuando tú me lo quieras dar. ¿Existen o pueden existir los besos en noviazgos cristianos? Y si existen, ¿cómo deben ser? ¿Y qué recomendación nos puede dar para tener un noviazgo en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, los besos, hay unos besos que se pueden dar entre todos nosotros, a los que la Biblia llama el ósculo santo. O sea, el beso que usted le puede dar a su madre. Ese es el beso que usted le puede dar a toda persona que no sea su esposa. Pregunto, cuando dos personas empiezan una relación, tal vez conducente al matrimonio, ¿son esposos? No. Entonces no debe darse ningún beso que no sea el beso que usted le puede dar a su hermana o a su madre. Pastor y hermanos, he visto algunos padres que besan a sus niños en la boca. Personalmente creo que no es lo mejor. Ni saludable tampoco. Bueno, hay las mujeres también deben cuidar sus ojos y sus oídos para no caer en fornicación. Totalmente. Totalmente, hay que cuidar todos nuestros sentidos, porque ellos tienen una habilidad especial para ser influenciables por el pecado. Bueno. Hay una pregunta que han hecho allí, pero a causa de que aquí hay niños, si quiere, la persona se me acerca y se la puedo responder personalmente. ¿Listo? Ok, hermanos, nos estaremos viendo a las 11 en punto para el culto. Bendiciones del Señor. Recuerden que tenemos asamblea después del segundo culto. Si usted no puede asistir a